Padre Dios, en esta hora venimos delante de ti, pidiendo, Señor, que tu Santo Espíritu traiga revelación para poder orar para la restauración de las hermanas, los hermanos y para la restauración de sus matrimonios. Que traiga revelación para entender y conocer mucho más tu palabra, que nos puedas hablar a través de ella. Padre Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. El Señor quiso que tuviéramos la tercera parte en el Salmo 27:13. Así que vamos a ir al Salmo 27:13. El Señor quiso, mi hermana, mi hermano, que nos detuviéramos un poco en el Salmo 27:3. En el Salmo 27:13. El Señor ha querido que nos detengamos en el Salmo 27:13. Así que vamos a reflexionar un poco más en este versículo hermoso, lindo, poderoso. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de aquello que es lo contrario a la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe, mi hermana? ¿Qué es lo contrario a la fe? Algunos dicen que es el miedo. Que el miedo, que el temor es lo opuesto a la fe. Y tienen razón. Pero no solo es el miedo. Otros dicen que es la duda. Que es la incredulidad. Y también tienen razón. Se está transcribiendo la llamada. También tienen razón. Y otros dicen o piensan o creen que lo contrario a la fe es la desmotivación, y también tienen razón. Quienes opinan esto, lógicamente son los menos. Pero hay una verdad en esto también. Yo estoy en ese grupo de los que creen que la desmotivación también es lo contrario a la fe. Creer que solo uno de estos elementos es lo contrario a la fe, ahí estaría el error. Ahí estaría lo malo. Mi hermana, el que usted no crea es una cosa. El que usted tenga incredulidad es una cosa, y que usted tenga duda es otra. Porque cuando hay duda, mi hermana, cuando hay duda, hay un elemento de fe en medio de esa duda. A como pueda que no haya nada de fe y haya una total incredulidad. Así que en la duda tenemos también el elemento incredulidad, que es lo opuesto a la fe. Pero para que usted me entienda mejor, mi hermana, para que usted me entienda mejor, vamos a colocar la incredulidad, la duda, el temor o el miedo y la desmotivación. Entonces, opuesto,
mi hermanita, mi hermanito, opuesto a la fe, la incredulidad. Ahí está el escéptico, el que no cree absolutamente nada. El que es incrédulo, bueno, es lo contrario a la fe. Pero aquí no nos vamos a detener mucho, mi hermana. Por eso fue que a un principio no lo mencioné. Porque ¿para qué hablar de esto, mi hermana, si ya se entiende que aquel que es incrédulo o es ateo, alguien puede ser creyente y aún así ser incrédulo en algunas cosas? Es creyente, es cristiano, pero en cuanto a la restauración del matrimonio, está siendo un incrédulo. No cree. Definitivamente ha dicho que no, que es imposible, que eso no se va a resolver, que no se va a restaurar y hay incredulidad. Bueno, entonces no hay mayor cosa que hablar aquí en la temática de la incredulidad. Porque son aquellas personas que ni siquiera se van a parar en la brecha porque no creen, definitivamente no creen. Entonces vayamos, mi hermana, al tema de la duda, que ahí hay elementos de incredulidad, pero hay elementos de fe. Es como un péndulo, mi hermana, que puede estar arriba, que puede estar abajo. Y aquella hermana que acciona en fe, que está parada en la brecha y tiene fe, no significa que en algún momento no vaya a dudar. Somos humanos, mi hermana. Y usted puede en algún momento llegar a dudar, cosa que no debería de pasar. Pero, como dije, somos humanos y pueda que en algún momento usted dude. En algún momento. Pero que yo le diga que en algún momento, mi hermana, debe ser así, en algún momentito. Esto significa que la mayor parte del tiempo, mi hermana querida, mi hermano querido, lo que tiene que haber ahí es fe. Y usted decide creer, confiar y tener fe a pesar de alguna que otra duda que por ahí aparezca. Usted decide obrar o accionar o caminar en fe. Una cosa es que en algún momento hay alguna duda, pero usted a través de la fe se impone y se levanta y se vence esa duda y desaparece. Y otra cosa es que usted esté llena de dudas. Mi hermana, ahí hay un problema mayor. Que claro, se puede solucionar, por supuesto. Pídale al Señor que se las quite. Y mi hermana, si no hubiera duda, usted no necesitaría la fe. O sea, si usted supiera que esto es como que dijéramos que 3 más 3 son 6 y más 4 son 10, qué fácil sería, ¿no, mi hermana? Pero esto es de valientes, mi hermana, porque para tener fe hay que tener valor. Y la fe se impone a pesar de alguna que otra duda que por ahí aparezca. Pero usted se arma de valor y continúa. Esa fe va a crecer. Y esa duda va a desaparecer. Ahora, cuando la duda crece a tal nivel que paraliza su confianza, entonces, mi hermana, se convierte en el opuesto directo a esa fe. Y esto va a impedir la restauración de su matrimonio. Porque esto viene a romper el puente de la creencia. Porque la creencia se convierte en un puente, mi hermana, que es la que nos permite pasar de un lado al otro, que es lo que nos permite pasar del punto A al punto B. Muy bien, bueno, ya le mencioné la duda como una, y voy a volverle a mencionar al ratito, como uno de los elementos opuestos a la fe. Luego, el miedo. Ahora, mi hermana, la duda es el opuesto con mayores elementos de índole intelectual. Hay muy pocos elementos de índole emocional. Ahora, en el miedo, ¿usted cree que hay elementos emocionales en el miedo aparte de los mentales? Claro que sí.
Entonces acá el miedo lo tenemos como un opuesto a la fe en términos emocionales porque toca mucho la emoción. Mi hermana, la fe se ve como ¿qué le puedo decir yo? Como un vehículo que la impulsa a usted a seguir adelante, adelante. Un movimiento continuo hacia el frente. Una apertura y una expansión. El miedo es lo contrario a la expansión. Es la contracción. No le permite expandirse, sino que al contrario la va a contraer, mi hermana. No le permite avanzar, es lo opuesto. La hará retroceder. Dígame, alguien que tenga miedo, mi hermana, va a retroceder. Usted va en su carro y mira que adelante están asaltando. Usted retrocede y se da la vuelta y se regresa, ¿cierto? Ahí el miedo fue un aliado. Pero cuando el miedo solo está en la mente, mi hermana, y la amenaza no es una amenaza real, sino que es una amenaza que solo está en su mente, una amenaza imaginaria, también hará que usted retroceda. Hará, mi hermana, que usted no siga adelante con la temática de la restauración de su matrimonio. Mi hermana, yo entiendo que no es fácil. Yo entiendo que si este hombre ha sido un mujeriego durante mucho tiempo, que le ha hecho mucho rechazo, le ha manifestado mucho desamor, y si a esto se le agrega que tiene rasgos narcisistas, mi hermana, yo sé que no es fácil. No es fácil. Pero usted tiene que saber que la fe la llevará adelante. Adelante. No permita usted el retroceso. No lo permita, mi hermana, no lo permita. Pastor, pero es que este hombre es aquí, que mire, que tiene un orgullo aquí, que... Y si usted sabe que él tiene un orgullo acá, que es mero orgulloso, mero egocéntrico, mero ególatra, mero narcisista, ¿qué hace usted alimentando el narcisismo, mi hermana? Se infla como un globo. Y entonces, en lugar de avanzar, mi hermanita, usted va a retroceder porque entonces aparece la duda. ¿Será que Dios está orando? Aparece el temor. Este hombre ahora está peor. Y si ya no regresa, y si ya no me llama, luego de que usted alimentó el ego a este hombre, más se va a ausentar y el miedo va a aparecer. A propósito, mi hermana, acá en Jael tenemos varios videos que hablan acerca de aquellos cónyuges que son narcisistas. Tenemos un video, bueno, tenemos varios, pero tenemos uno que habla acerca del espíritu de Lamec. Lamec, porque en Lamec, un descendiente directo de Caín, era un completo narcisista. Búsquelo, mi hermana, acá en el canal. Pero al punto al que yo voy, mi hermana, es que por muy difícil que se vea la situación o que esté la situación, por muchos defectos que usted le vea a este hombre, de toda clase, que es un Don Juan, que es un Casanova. Mi hermana, tenemos videos que hablan de Don Juan y de Casanova. En el caso del Casanova, el adicto al sexo, mi hermana. Vaya a buscarlo acá en Jael y usted aprenderá si ese fuera su caso. Porque no todos los cónyuges tienen el mismo perfil, pues. No todos. Pero si usted me lo pinta, mi hermana, a este hombre lleno de defectos, si usted se enfoca en eso, mi hermana, la duda va a llegar, el miedo va a aparecer y usted va a retroceder. Y si usted alimenta el ego de este hombre, se va a inflar como globo. Por eso acá en este ministerio le decimos, mi hermana,
no se acueste con él, no lo ruegue, no lo llame, no le llore, porque solo alimenta su egocentrismo y solamente hará que se infle como globo. Y lo único que hará será alejarlo como la mariposa a la que usted persigue. Quédese quieta y la mariposa va a llegar ahí, mi hermana. Ay, pastor, pues ya me quedé quieta y no aguanto. Me quiero mover, quiero llamarlo, quiero perseguir la mariposa. Pida la paciencia al Espíritu Santo, mi hermana. Quédese en la paz de Cristo y usted va a ver cómo el Señor obra. Pero al punto al que voy acá, mi hermana, es que el miedo, en lugar de que usted se expanda en fe, la va a contraer. Habrá una contracción, habrá un retroceso o habrá una parálisis, ¿cierto? Mi hermana, frente a una amenaza real, ¿qué es lo que suele hacer el hombre? Va a pelear, se va a enfrentar al atacante, ¿no? Por salvar su vida, o va a huir, es lo que se conoce como lucha o huida, o se va a quedar paralizado, o sea, se congela. Una de esas tres opciones, uno de esos tres caminos, frente a una amenaza real. Frente a una amenaza imaginaria, mi hermana, si todo esto está en su mente, igual va a querer luchar en sus propias fuerzas y solo lo va a alejar. O usted va a tomar una conducta de evitación y dejará de pararse en la brecha. O va a retroceder. O se va a congelar, es decir, ya no va a hacer nada. Entonces, mi hermana, la fe a usted lo que hace es que le permite actuar ante la amenaza, ante lo desconocido. El miedo la va a detener. Mi hermana, no lo puedo generalizar porque en lo literal, en la práctica, en la vida diaria, en la vida práctica, usted va caminando por la acera y ve que un hombre con mal aspecto se acerca a usted. Mi hermana, es normal sentir miedo y es saludable porque es un aliado. Usted hará algo, pues. Usted se va a apartar, usted va a pedir ayuda, usted se va a correr, usted hará algo. Pero cuando solo es imaginario, mi hermana, en la temática de la restauración, acá el cerebro nos juega chueco. Porque terminamos temiendo cosas, mi hermana, que solo están en nuestra mente, amenazas que solo son irreales, imaginarias. Entonces, mi hermana, la fe es confianza. El salmista tuvo confianza y esta confianza hizo que él no desmayara. El miedo, ¿qué es? Desconfianza. ¿Qué es la duda? Desconfianza. Desconfianza en el resultado que usted esperaba, que era la restauración. O en ese milagro que usted estaba pidiéndole al Señor, o en esa protección que usted quería recibir del Señor. O sea, entra la desconfianza. Entonces, mi hermana, la duda, el que usted no esté segura, mi hermana, la duda tiene que ver con inseguridad. ¿Qué tipo de inseguridad? Mi hermana, aquella inseguridad que hace que la hermana quiera tirar la toalla porque no está segura de que la oración funcione, que los ayunos funcionen, que el pararse en la brecha, que tiene sus dudas y esto hace que se sienta insegura. A veces sí, a veces no, y está como caminando en la cuerda floja, porque la duda está relacionada con la inseguridad. ¿Y esto qué va a generar en la hermanita? Incertidumbre. Así como lo escucha mi hermana. En cuanto al miedo, es la reacción emocional. Lo otro es más cognitivo, como le dije, más en el pensamiento. El miedo es más emocional. Cuando la duda sobre algo importante persiste, como lo es la restauración del matrimonio,
Esta duda entonces se convierte en miedo, mi hermana. Dese cuenta cómo la duda puede evolucionar a miedo. Miedo a que ese matrimonio no se restaure. Miedo a que este hombre entable la demanda de divorcio. Pues miedo, mi hermana, a las consecuencias. Y por eso, mi hermana, es tan, pero tan importante, mi hermanita, que usted conozca esta temática, porque de lo contrario usted no va a saber ni por dónde le puede llegar el golpe del enemigo. Entonces la duda es como el opuesto a la fe en el plano del conocimiento, en el pensamiento, en la cognición. Entre tanto que el miedo es lo opuesto a la fe en el plano de la acción y el sentimiento, porque ya afecta la conducta o hace que usted se detenga, que usted retroceda o que usted salga corriendo, mi hermana, o que usted se paralice. Y tiene un componente emocional, que es lo que se siente, ¿no? Que aumenta la frecuencia cardíaca, se acelera la respiración, la agitación, la hermana se agita, se activa el sistema nervioso simpático y la hermana entra en modo alarma. Ahora, mi hermana, hablemos un poquito de la desmotivación. La desmotivación tiene que ver con la apatía. Es decir, mi hermana, cuando usted, mi hermanita querida, ha estado peleando por ese cónyuge, por esa restauración de su matrimonio, y de pronto usted mira que las cosas empeoran, mi hermanita, usted va a perder motivación, porque la apatía se define como una pérdida o una disminución de la motivación. Cuando una persona comienza a experimentar desmotivación, es porque algo está fallando en su fe. Algo está pasando ahí, mi hermano. Algo está fallando ahí en esa fe. Algo. La desmotivación se va a presentar como una falta de motivación, como la palabra lo dice. Así de simple. ¿Qué viene a su mente con la palabra motivación, mi hermana? La palabra motivación significa motivos para entrar en acción. Razones para hacer algo o razones para continuar en algo. Mi hermana, si la duda es intelectual y el miedo es muy emocional, la desmotivación es el opuesto conductual o volitivo. Volitivo significa voluntad. O sea, esto ya viene a afectar la conducta y viene a afectar la voluntad, que tiene que ver también con la abulia. ¿Se recuerda usted de la abulia? ¿Cierto? Entonces aquí, mi hermana, estamos hablando de una tríada de la parálisis, compuesta esa tríada por duda, esa tríada por miedo y esa tríada como el tercer elemento, la desmotivación, como el opuesto, mi hermana, todo esto como el opuesto a la fe. Entonces, mi hermana, la desmotivación, si usted define la fe no solo como el hecho de creer en algo, sino también como el combustible para actuar hacia un propósito. En este caso, ¿cuál es el propósito? La restauración del matrimonio. Si usted toma la fe no solo como la creencia, sino también como el combustible para seguir adelante, para alcanzar la restauración del matrimonio, ¿qué es entonces la desmotivación? Si la fe es el combustible, la desmotivación es el vacío, mi hermana. Es la ausencia de combustible. La fe es motor.
La fe hace que usted se levante, que usted se mueva hacia lo que usted no ve, pero hacia eso que usted está esperando. La desmotivación, mi hermana, es la pérdida de ese movimiento, de ese moverse. Es una especie de inercia. Es la pérdida del porqué. Cuando no hay motivación, la fe se vuelve irrelevante. Y aparte de que la hermana ya está dudando, a la hermanita ahora ya no le importa actuar lo suficiente para lograr esa restauración matrimonial. Entonces, mi hermana, la relación entre estos tres elementos, duda, miedo, desmotivación, suele ser un efecto dominó que va a terminar en la pérdida total de la fe. Mi hermana, digo total porque ya la fe se venía perdiendo. Por cuanto se venía perdiendo la fe, es que empezaron las dudas. Por cuanto se venía perdiendo la fe, es que empezó el miedo. Por cuanto se venía perdiendo la fe, comenzó la desmotivación. Pero al acentuarse esta duda, este miedo y esta desmotivación, vendrán a acabar totalmente con la fe. La duda, mi hermana, el pensamiento, la mente, usted empieza a cuestionar el sentido de lo que usted hace. ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué estoy ayunando? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué estoy diezmando? ¿Por qué aquí? Y empieza usted a cuestionarse lo que hace, porque ya la duda entró a la mente. Empieza a cuestionar aquello en lo que cree. ¿Por qué estoy creyendo yo que este hombre va a volver? ¿Por qué estoy creyendo yo que este matrimonio se va a restaurar? Y ahí está la duda. ¿Me va a llevar todo esto a alguna parte? ¿Realmente se va a restaurar? Ahí el diablo, mi hermana, dice que el diablo lanza dardos encendidos. Y los dardos que lanza, mi hermana, tienen componente de duda, de miedo y de desmotivación. Por lo mismo, usted necesita el escudo de la fe. De lo contrario, mi hermana, usted va a ser presa fácil de la duda. Ok, la duda, como ya le dije, va más al pensamiento, a la mente. Y usted empieza a cuestionarse muchas cosas. En lugar de cuestionar las distorsiones cognitivas, empieza a cuestionar su propia fe. En cuanto al miedo, mi hermana, que es más emocional, la incertidumbre de la duda le va a generar ansiedad. Usted empieza a temer muchas cosas. Un temor al fracaso, un temor a la pérdida de tiempo, a que las cosas no funcionen, un temor a estar equivocado. En cuanto a la desmotivación, mi hermana, ya tiene que ver más con energía. Recuerde, la duda, mente, el miedo, emoción, y la desmotivación tiene que ver con la energía. Como su mente duda, como su corazoncito tiene miedo, entonces su cerebro concluye que lo mejor es ahorrar energía. Y eso no se lo pregunta a usted, mi hermana, simplemente comienza el descenso de la energía. Usted se desmotiva porque el costo emocional de seguir adelante con miedo y con duda parece demasiado alto. Mire, mi hermana, aquí va a entender usted por qué es que mucha gente tira la toalla, mi hermanita. Porque mire, mi hermana, le juega chueco la duda, le juega chueco significa que en Guatemala que le está haciendo una mala jugada, pues está obrando en su contra de una manera muy, pero muy astuta y muy sigilosa. La duda, el miedo, la desmotivación. Le repito lo que le acabo de decir. Como su mente duda y usted se está llenando de miedo, entonces su cerebro dice, bueno, aquí lo mejor, aquí, para que se acabe la bulla, para evitarnos tantas cosas. No. Acá mejor el ahorro de la energía.
Y entonces, mi hermana, ahí la hermanita comienza a sentir que ya no tiene ánimo para seguir adelante. Ya no. Usted se desmotiva, mi hermana, se desanima. Porque el costo emocional de seguir adelante, llena de dudas y de miedo, ese costo, ya usted lo mira como demasiado alto. Y usted dice, no, ¿para qué seguir adelante? Porque entonces el salmista decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. O sea, él no desmayó, mi hermana, porque él tuvo bien asentada esa fe, esa creencia. Pero si el salmista hubiera empezado a dudar de ver la bondad del Señor, ¿será que sí? Y el salmista todo inseguro. Si el salmista hubiera comenzado a tener miedo, y si no se arreglan las cosas, y si mis enemigos logran la victoria, y si se lleva a cabo la voluntad de mis enemigos y se impone esa voluntad, y si Dios no me cuida, y si Dios no me da la victoria, y si Dios no me resguarda, y si Dios no protege a mi familia, y si aquí empiezan los ISIS negativos. Entonces el salmista se hubiera llenado de miedo. Mi hermana, ya con duda y con miedo, hace acto de presencia, la desmotivación, y esto ya tiene ya los matices de un desánimo, mi hermana. De un desmayar, pues, de un desfallecer, de un desaliento. Ya la hermana está desalentada, ya está desanimada, porque está desmotivada, porque se llenó de duda y se llenó de miedo. Ya no, al haber duda y miedo, ya no hubieron motivos para seguir adelante, porque motivación significa motivos para seguir adelante. Mi hermana, con dudas y con miedo ya no hay dopamina en el cerebro. Ya no se están generando los picos elevados de dopamina. La dopamina está relacionada con el placer, pero también está relacionada con la motivación. Cuando hay dopamina, hay motivación, mi hermana. Cuando usted ve motivos para seguir adelante, entonces su cerebro produce dopamina, porque esa dopamina es la que la mantiene con el motor encendido y mantiene que ese vehículo vaya hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y si hay colinas por escalar, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Y así, mi hermana, y así, así. Entonces, mi hermana, o sea, conocer todo esto, ya cuando viene la desmotivación, mi hermana, uy, ahí a la hermana como que está llamando a la bulia. Imagínense, que el Señor la reprenda. Y ahí como que ya quiere entrar la astenia. Uy, que el Señor la reprenda. Y ahí como que ya quiere aparecer la anedonia. Que el Señor la reprenda. Para quienes no saben, astenia significa la pérdida de la energía, abulia la pérdida de la voluntad, y anedonia la pérdida del interés y del placer. Así que, mi hermana, esto es muy, pero muy importante tomarlo en cuenta. Porque la desmotivación hace que la gente finalmente se rinda. Me encanta lo que ha venido, el lema que se colocó, la frase que se colocó en los links para las plataformas, para la maratónica de decretos. No te rindas. Pero la hermana se rinde cuando ya no hay motivación. Cuando hay desmotivación, cuando hay desánimo, simplemente la persona se rinde. Y hubo desánimo y desmotivación porque hubo duda y hubo miedo. ¿Qué le dice el Señor a Pedro
Cuando Pedro va caminando en las aguas y de pronto pone su mirada, mi hermana, en lo que está pasando a su alrededor, se llena de miedo y comienza a hundirse, porque el miedo hunde a la gente. Él también dudó, porque el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Ah, bueno, no solo hubo miedo, mi hermana, sino que también hubo duda. Así que, mi hermana, para que el ser humano no se hunda, para seguir adelante en este camino por la restauración de los matrimonios, mi hermanita, usted tiene que luchar contra la duda y usted tiene que luchar contra el miedo. Mire, mi hermana, en algunas versiones el Señor le dice a Pedro, qué poca fe tienes. Mire, hay una versión que la Dios habla hoy, me gusta mucho, y esto está en Mateo 14. 14, en el versículo 29, Jesús le dice a Pedro, ven. Pedro entonces dice que se bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección hacia el Señor. Pero al notar la fuerza del viento, imagínense que qué tipo de viento había ahí, mi hermana. Cuando usted empieza a notar, cuando usted comienza a poner su mirada en lo que publica la extraña, en lo que hace el esposo con ella, en las amenazas de divorcio, usted comienza a poner su mirada en la fuerza del viento. Usted va a tener miedo, y dice acá, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Entonces vea, mi hermana, la fe en ese momento le flaqueó a Pedro, porque Pedro dudó. O sea, Pedro dudó porque puso su mirada en las circunstancias de la vida. ¿Por qué entra la duda? ¿Por qué la fe se puede debilitar? Porque usted comienza a fijarse en lo que el diablo hace. Le mandó esa nota de bola extraña y ahí la anda escuchando la hermana cada rato. ¿De qué se va a llenar? ¿Se va a llenar de fe? ¿Usted va a fortalecer la fe ahí? ¿O se va a llenar de dudas, mi hermana? ¿O se va a llenar de temores? ¿O se va a llenar de miedo? Pues se va a llenar de dudas, de temores, de miedo. Su fe va a flaquear todavía más. Y al final se puede hundir en la desmotivación y en el desánimo, así como Pedro se estaba comenzando a hundir sobre el agua. No se hundió totalmente, comenzaba a hundirse, dice. ¿Cuál es la solución, mi hermana, si usted ya se encuentra desanimada, desmotivada, ya sin ánimo para seguir? ¿Cuál es la solución cuando la gente comienza a sentir que se hunde en el desaliento? La solución es gritarle al Señor, mi hermana. Lo que hizo Pedro, decirle al Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y entonces, mi hermana, veo, verso 31, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Luego, dice que subieron a la barca, se calmó el viento. Mire, mi hermana, este viento se va a calmar en algún momento. Este viento de la infidelidad, este viento del adulterio, este viento del desamor del cónyuge en algún momento va a detenerse. Pero ¿por qué se la va a estar pasando usted re mal? Dudando, perdiendo la fe, con miedo y hundiéndose en la desmotivación y en el desánimo. No, mi hermana, usted tiene que saber que por muy fuerte que soplen los vientos, usted tiene que tener puesta la mirada en el Señor, en el Señor, en el Señor, y no detenerse. Porque cuando uno mira para los lados, normalmente uno se detiene
Y es ahí donde la gente se hunde. No, mi hermana, la mirada en el Señor. La mirada en el Señor, en el Señor, en el Señor. Avanzando, avanzando. De esa manera usted no se va a hundir. Porque tener puesta la mirada en el Señor, eso fortalece la fe. Eso fortalece la fe. Pero poner la mirada en lo que está pasando en su matrimonio, en las amenazas de divorcio, en lo que está publicando la extraña con el cónyuge, en todo lo que están haciendo, y viendo usted que el hombre cada vez está más abusivo, más grosero, más irrespetuoso, más mujeriego, poner la mirada en los vientos hace que la gente pierda la fe, se llene de dudas, de temores. ¿Usted cree que Pedro no se asustó? Se asustó. Y luego finalmente la gente comienza a hundirse. Así que no, mi hermana, no lo permita. Pero si hay alguien que ya lo permitió y está en esa condición de desánimo, en esta hora, mi hermana, háblele al Señor. Háblele, grítele si es posible, clámele y dígale: sálvame, Señor, sálvame. Mi hermana, más que pedirle que restaure el matrimonio, ahorita es pedirle que la salve a usted, que la rescate a usted, que la restaure a usted, que la reconstruya a usted, mi hermana. Eso es lo que verdaderamente importa. Oh, qué palabra, mi hermana, para nosotros. Aprópiese, mi hermana querida, de esta palabra. Aprópiese. Porque esta palabra, mi hermana, esta palabra es para usted. No vamos a permitir que esa fe se quede sin aliento, que esa fe se debilite o que se hunda. No, mi hermana, no, bajo ninguna circunstancia. Así que, para que nos vaya quedando claro, en cuanto a los elementos que hemos mencionado como los opuestos a la fe: duda, miedo, desmotivación. Duda, les recuerdo, tiene que ver más con lo intelectual. El efecto sobre la fe es que va a cuestionar el fundamento de su fe. Muy bien. El miedo, que tiene más connotaciones emocionales, le va a quitar su paz. Esa paz que le genera la fe, el miedo se la quita. Y la desmotivación, que tiene que ver más con lo volitivo, con la voluntad, detiene la acción, puede hacer que usted retroceda, detiene el movimiento hacia adelante, lo impulsa hacia atrás e impide lo que la fe quiere. Y lo que la fe quiere es que usted siga adelante. Pero vea, mi hermana, cómo estos elementos trabajan tan, pero tan de la mano. Entonces, mi hermana, ¿qué es lo que necesita la fe? La fe necesita claridad. Por eso, precioso Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Mi hermana, cuando no hay luz, hay oscuridad, hay confusión. Las cosas usted no las tiene claras. No, mi hermana, usted necesita que el Señor sea su luz para que su fe reciba claridad. Claridad frente a la duda. Esa fe necesita coraje frente al miedo, mi hermana. Y esa fe necesita propósito frente a la desmotivación. Si le quitamos el propósito, la fe solamente se convierte en una creencia vacía, que no va a transformar ni la vida de quien dice profesarla, ni va a transformar al cónyuge, ni obrará para la restauración del matrimonio. Entonces, mi hermana, hemos aprendido esa tríada que afecta a tanta mujer: duda, miedo y desmotivación. En el contexto, mi hermana, de una hermanita que atraviesa por violencia emocional a consecuencia de la infidelidad o del abandono o frente a la amenaza de divorcio. Mire, mi hermana, todo esto es muy revelador, porque permite entender por qué es tan difícil
para mucha gente continuar en la brecha. ¿Y por qué se volvió tan difícil? Por estos tres enemigos: duda, miedo y desmotivación. Y cuando ya se caen en ese círculo, muchas hermanas no logran salir. Así que, en cuanto a la duda, mi hermana, usted tiene que saber que puede venir un ataque a su identidad. Cuando hay infidelidad, amenazas de divorcio, la duda no solo es referente a la restauración del matrimonio. ¿Será que sí? ¿Será que no? La duda no solo es sobre el esposo. ¿Será que me quiere o ya no me quiere? La duda también viene a atacarla a ella, atacar su identidad. ¿Cómo se manifiesta? Entonces aparecen preguntas. Por ejemplo, la hermana haciéndose esta pregunta de qué hice mal, en qué fallé. Y dígame si eso no son dudas. ¿Será que no fui suficiente? ¿Será cierto lo que él dice de mí? ¿Será que la hermana empieza a decir que será que no vale nada? ¿Será que es poca cosa? ¿Será que aquí? Y todo esto empieza a afectar la autoestima y la identidad. ¿Qué va a generar la duda sobre sí misma, mi hermana? Erosiona la confianza en el Señor y su autoconfianza. Erosiona la autoestima. Incluso hay hermanitas que dejan de creer en su propio juicio. Si este varón le está mintiendo, si él está practicando el gaslighting. ¿Usted sabe cuál es el gaslighting, mi hermana? Que un hombre le puede decir a ella, no, tú estás mal, tú ves gatos aparejados. No, esto no fue así, pero si yo te vi cuando salías con ella del autotel, no, hombre, tú estás loca. Saber a quién viste. Y se lo dice de tal forma, de tal manera, que ella empieza a decir, bueno, tal vez no vi bien. O tal vez ya estoy alucinando. O tal vez ya estoy perdiendo el juicio. Créame, mi hermana. Ella puede dudar de su propia realidad, lo cual es la antítesis de la fe en la propia percepción. ¿Qué es lo que usted percibe? Ya duda de lo que usted percibe, mi hermana. Mi hermana, en cuanto al miedo, las amenazas de divorcio o de abandono, cuando todavía no se ha ido, le dice, me voy a ir. Entonces van a crear en ella un estado de alerta frecuente o constante. ¿Y cómo se manifiesta? Que ella comienza a experimentar miedo a la soledad, miedo a la precariedad económica, miedo al que dirá su familia, que la primera en la familia que se le desintegra el matrimonio, miedo de cómo esto va a impactar a los hijos. ¿Y cuál es su efecto? Que esto va a paralizar. Una hermanita con miedo no puede tomar decisiones basadas en su bienestar, en esa vida en abundancia que el Señor tiene para nosotros, sino solamente en la supervivencia. El miedo es el opuesto a la fe porque la obliga a quedarse en un lugar donde está siendo violentada, donde la están quizá ya tratando con golpes. Y mi hermana, es cierto que queremos la restauración del matrimonio, pero no a ese costo, mi hermana. Si una hermana, no solo la engaña al esposo, la trata mal, la humilla y encima de eso la golpea, mi hermana, muchas están ahí por miedo a perder la relación. No, mi hermana, usted primero resguarde su integridad porque la puede matar. Y resguarde la salud mental de sus hijos porque pueden terminar sus hijos en el futuro hasta un psiquiátrico, mi hermana. En cuanto a la desmotivación, que no es otra cosa que el agotamiento del alma. Mi hermana,
como hemos dicho, esto ya como que es el pico de todo esto. Tras años de infidelidad, de rechazo o de abandono, o ciclos de abandono y regreso, se va, que viene, que se va, que viene, que está con una, está con otra. Entonces aparece la duda, el miedo y la desmotivación. Y desmotivación profunda, un desánimo profundo. Es un cansancio, aquí ya aparece la astenia, el descenso de la energía. La hermana comienza a decir que ya para qué va a luchar, ya para qué seguir parada en la brecha. Este hombre no va a cambiar, este matrimonio no se va a restaurar. Que ella no tiene fuerzas para seguir adelante, ni siquiera para orar. Y entonces, esta desmotivación hace que la hermana tire la toalla y ya no siga adelante, porque ya no hay combustible para continuar. Es una renuncia total. Una renuncia total. Entonces, mire, mi hermana, ¿cómo se interconectan estos tres elementos? La duda le quita a ella la razón para seguir parada en la brecha. El miedo le quita el valor para continuar. La desmotivación le quita las energías para seguir adelante porque se siente agotada. Ya no hay ánimos para continuar. Entonces, mi hermanita, contra la desmotivación, usted necesita encontrar los motivos, mi hermana. Los motivos para seguir adelante. ¿Qué motivos hay? Pastor, yo ya no siento nada por él. Gloria a Dios porque ya no tiene ese apego hacia él, mi hermana. Ahora siga orando por él, siga parada en la brecha, ya no desde la herida. No, mi hermana, sino desde el amor propio. Siga orando por él porque hay un motivo. El alma de este hombre. No se la va a dejar usted al diablo. Hay más motivos, mi hermana. Pastor, yo estoy hasta pensando mejor dejarlo y conseguirme otro. Mi hermana, ¿será ese? ¿Hay motivos sólidos para esto? Y la respuesta es no. Piensa en sus hijos, mi hermana. ¿Les va a poner padrastro? Pastor, pero mire que este hombre no quiere cambiar. Ya se puso a pensar, tiene usted una hija de 11 años, de 10 años. ¿Le va a poner padrastro? Cuando dentro de 6 años esta hija va a tener 16 o 17. Y después no se vaya a sentir mal cuando el padrastro quiera abusar de esta hija. Porque usted sabrá que usted tomó esa decisión. O no vaya a culpar a los demás. Hay motivos para seguir adelante, sí, los hijos. Entonces, esto devuelve chispas de energía, mi hermana. Contra el miedo, mi hermana. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que enamórese más del Señor. Dígale al Señor, Señor, dame más de tu amor. Más de tu amor. Yo quiero experimentar más de tu amor. Y usted sabrá que en ese amor, ese perfecto amor hará que el temor se vaya fuera. Así que lo primero. Lo segundo, en contra del miedo, su red de apoyo, mi hermana. Número 1, el Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y número 2, aquí estamos nosotros. Aquí nos tiene a nosotros. Aquí está Jael, como esa red de apoyo, mi hermana. Que le demuestra que usted no está sola. Y que el monstruo del adulterio y de la infidelidad no es tan grande como parece, mi hermana. Contra la duda, reafirme su verdad. ¿Quién es usted en Cristo, mi hermana? ¿Quién es el Señor? Que para el Señor no hay nada imposible.
el poder que tiene la oración, que dice que si oramos creyendo, entonces lo vamos a recibir. Aleluya. 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 Mi hermana, el salmista cuando escribe el Salmo 27, como con tantos otros salmos, él lo escribe en un contexto de amenazas, de enemigos, incluso más poderosos que él, en medio de abandono. Incluso él menciona que aunque padre y madre le dejaran con todo y eso, Jehová le recogerá. O sea, uno de los peores abandonos que hay es que los papás abandonen a un niño, mi hermana. Es peor que el abandono del cónyuge. Imagínense, un niño solo ante el mundo, sin sus padres. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo, sabía por qué nos dejaba este versículo del Salmo 27. Aleluya. Aleluya. Mi hermana, entienda el desmayo, como dice el salmista. Hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El desmayo, mi hermana, el desmayo como desmotivación extrema. Ese desmayar es la desmotivación absoluta. No se refiere a que una persona de repente, ¡pum!, cae al suelo desmayada. ¡Ay, se desmayó! Pobrecito, se cayó al suelo. Me está hablando, mi hermana, emocionalmente, el desmayo emocional. Es el momento en que el alma se queda sin aire. Cuando el agotamiento por la infidelidad, el maltrato, la violencia, el abandono, las amenazas de divorcio, cuando eso es tan pesado que la persona simplemente se desploma, es decir, se desanima, ya no aguanta. Y es porque está llevando la carga sola. El desmayo es el fin de la resistencia, es decir, ya no puedo más. Usted se está resistiendo a lo que el diablo está haciendo, pero el desmayar es decir, no, ya no, ganó el diablo. No, mi hermana, que el Señor reprenda al diablo. Cristo ganó en la cruz del Calvario. Cristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces, mi hermana, la fe es el soporte contra la duda. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, es la convicción, mi hermana, de que usted va a ver la bondad del Señor aquí y ahora en esta situación concreta del matrimonio. Y mientras la duda le dice a la hermanita, esto nunca va a cambiar, o Dios se olvidó de ti, el salmo que afirma, mi hermana, que usted va a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, la va a ver hoy. Hoy, cuando digo hoy, me refiero en este tiempo, en este tiempo. Esa creencia es lo único que mantiene el corazón latiendo cuando la realidad externa, mi hermana, lo que pasa afuera, el cónyuge, la extraña, cuando esa amenaza externa se vuelve oscura, entonces es la creencia la que mantiene nuestro corazón latiendo en contra de cualquier situación que se haya levantado en contra de nosotros. Aleluya. 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 Ahora, mi hermana, mire lo que dice el verso 14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Wow, mi hermana. Wow. Aguarda a Jehová.
El miedo debilita el corazón, lo hace como pequeñito, como tembloroso, pero la palabra dice, aliéntese tu corazón. Mi hermana, la instrucción de alentar el corazón es un acto de la voluntad. La palabra, mi hermana, le está diciendo que usted aliente su corazón, pero primero dice, aguarda a Jehová. Aguarda, espera a Jehová. Espera. Usted tiene que esperar, mi hermana, no se desespere. No se desespere. Cuando la hermana deja de esperar en el Señor, se va a desesperar. Es la lógica, ¿no? Se va a desesperar. Cuando la hermana ve que no hay resultados, entra la duda, entra el temor y va a dejar de esperar. Al dejar de esperar, mi hermana se va a desesperar, se va a desmotivar, se va a desanimar. Pero esto es un acto de la voluntad, mi hermana. Y usted no tiene que esperar a sentir las cosas para hacerlas, mi hermana, como lo hemos enseñado acá. Usted tiene que tomar aliento. ¿De qué? ¿Cómo va a alentar su corazón? Con la palabra del Señor, mi hermana. Con las promesas del Señor. Ahí toma aliento el corazón. Aquí, mi hermana, cuando le dice la palabra, esfuérzate. Mi hermana, ese esfuérzate no es solo para salvar la relación, para recuperar al cónyuge, sino para no dejar que el miedo tome la decisión por usted, mi hermana. Usted esfuércese. Esfuércese, mi hermana, para que esta fe no sea blanco, no sea objeto del ataque de la duda, del temor y de la desmotivación. Dice Isaías 40:31. Mi hermana, contra la desmotivación dice ahí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ah, mi hermana, nuevas fuerzas. ¿Pero de dónde vienen las fuerzas? Si usted espera en el Señor, no espere nada de su cónyuge, porque él ahorita no está en buenas condiciones por el momento. El Señor está trabajando, pero usted tiene que esperar a que el Señor termine de trabajar. Usted en el Señor es que tiene que esperar, del Señor tiene que esperar este milagro, mi hermana. Porque las hermanas, cuando están ahí llamando al cónyuge, mandándole mensajes, es porque piensan que de él van a esperar el milagro. No, no es del cónyuge, es del Señor. Y este versículo, mi hermana, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, confirma que la fe es un intercambio de energía. Cuando la hermanita está desmotivada, es decir, sin fuerzas, sin energías, la fe le permite conectar su debilidad a la fuerza del Señor. Y cuando la hermanita empieza a esperar en el Señor, entonces ahí el Señor le renueva las fuerzas, mi hermana. Esto es contra la desmotivación, contra el miedo. ¿Qué dice 2 de Timoteo? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi hermanita, en un entorno, en un contexto de amenazas de divorcio, de desamor, de rechazo, de infidelidad, el dominio propio es vital. ¿Por qué, mi hermana? Porque el miedo hace que la gente reaccione impulsivamente, que hable impulsivamente, y esas palabras le atan al fracaso. El miedo hace que la hermana pierda el control de impulsos y comience a rogarle, a llorarle, a suplicarle y a llamarle compulsivamente. Es por miedo a la pérdida. No, mi hermana, dominio propio. Dominio propio. Eso es lo último. Lo penúltimo es el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que está antes del amor, ¿qué es, mi hermana? El poder. Porque usted todo lo puede en Cristo que la fortalece, mi hermana querida. Y usted puede seguir adelante. Y usted puede recibir ese renuevo de fuerzas
si usted espera en el Señor, porque usted también puede esperar en el Señor, porque usted todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Usted puede seguir adelante, mi hermana, con ánimo, con fe, con esa fe inquebrantable, usted puede. Entonces el Señor no le ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Señor, dígale, te amo. Te amo, te amo, te amo, porque yo espero en ti, tú me das nuevas fuerzas y la desmotivación se va. Señor, tú me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el miedo se va. Y mi hermana, contra la duda, Santiago 1:6. Ahí dice que el que duda es como la onda del mar. De un lado para otro, mi hermana. La fe en la bondad del Señor sirve como un ancla, mi hermana, que no la van a estar llevando de un lado para otro. Aunque usted sienta que en algún momento su fe se quiso mover por todo lo que está pasando, mi hermana, usted no va a naufragar. Usted no va a naufragar, mi hermanita. Porque usted tiene puesta su confianza en la bondad del Señor. Y por eso, mi hermana, es que la duda no se va a apoderar de usted. Aleluya. 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 Verá, mi hermana, que le voy a leer ahí Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. O sea que, ¿cómo combatimos la duda? Cuando pedimos y pedimos con fe. Entonces, parte de sus oraciones, dígale al Señor, Señor, cada vez que yo te pida que lo pueda hacer desde la fe. Por favor, Señor, desde la fe, que pueda creer y confiar en ti. Entonces, ahí, mi hermana, la duda se va. Y luego dice la palabra, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Luego dice el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mi hermana, ¿por qué mucha gente aparece con doble ánimo? ¿Por qué, mi hermana? Resulta que comenzó a dudar. Y la duda la llevó de un lado para otro, pero comenzó a dudar porque ella ya andaba de un lado para otro. Anda en un ministerio aquí, en otro ministerio allá. Aquí le decimos una cosa, en otro lugar le dicen una cosa diferente o una cosa contraria. Y la hermana, en lugar de llenarse de fe, se llena de dudas. ¿Por qué cree usted que aquí en Jael no permitimos que se publiquen videos de otros ministerios, menos de los ministerios de restauración? No lo permitimos, mi hermana, porque acá el Señor ya nos ha dado un modelo a seguir, un camino a seguir. ¿Cuál es la metodología a seguir? Pero si usted anda de un lado para otro, mi hermana, se va a llenar de dudas. Usted va a ser llevada de un viento, arrastrada por el viento de un lado para otro. Y dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque está llena de dudas. Y entonces dice que aparece el doble ánimo. A veces tiene ánimo, a veces tiene desánimo. Imagínense, mi hermana, a veces la hermanita está animada y a veces está desmotivada. Ahí está la desmotivación también. Y entonces el que está en esa condición dice que es inconstante en todos sus caminos, porque no hay constancia, mi hermana. Así que en contra de la duda, mi hermana, la oración con fe, la oración pidiendo fe, porque dice, pero pida
con fe. Entonces, antes de pedir con fe, hay que pedir la fe, mi hermana, como aquel hombre que dijo, Señor, aumenta mi fe. Así se lo dijo. Señor, aumenta mi fe. Entonces dice ahí, aguarda a Jehová, esfuérzate. Mi hermana, esto no es para cobardes. Esto es para gente esforzada, mi hermana. Por eso acá, de manera repetida, le decimos a las hermanas que digan, yo soy fuerte, yo soy valiente, no me desanimo, no tengo miedo porque el Señor está conmigo. Pero no es solo por repetirlo, mi hermana, lo tiene que creer para que eso sea una realidad en su vida, una realidad. Y esto de esfuérzate, mi hermana, es usted al esperar en el Señor, el Señor le renueva sus fuerzas, le da fuerzas, aumenta sus fuerzas. Y usted, mi hermana, va a tener fuerzas para esforzarse, porque sin las fuerzas del Señor usted no se puede esforzar. Pero también significa que en algún momento usted tiene que poner de su parte, mi hermana. De poner de su parte, esforzarse para seguir adelante, mi hermana, para seguir adelante. Y se va a dar cuenta que entre más se esfuerza, más fuerzas tiene. Es como aquel que levanta pesas. Entre más se ejercite con ese peso, pues más fuerzas va a adquirir. Y después ese peso le va a ser insuficiente, va a querer más peso. Y luego más peso, porque cada vez va a tener más fuerza. Entonces hay que esforzarse, mi hermana. Es un acto de la voluntad, como dijimos. Y hay que motivarse buscando esos motivos. Y ahí es cuando el corazón se alienta. Y luego dice, sí, espera a Jehová. Aleluya. Señor, dígale, yo veré tu bondad en la vida de este hombre. Aleluya. Yo veré tu bondad en la restauración de mi matrimonio. Yo decreto que yo veo tu bondad en la tierra de los vivientes. Yo decreto que veo tu bondad, Señor, en esta vida, en esta tierra, Señor. Aleluya. Aleluya, veré tu bondad en esta vida, no solo en la que viene, sino en esta también. Aleluya, Señor, tomo acción volitiva, me esfuerzo y aliento mi corazón. Decido no ser víctima del miedo, ni de la duda, ni del desánimo, ni de la desmotivación. Aleluya. Aleluya. Señor, esa fuerza de voluntad que impide que el alma se apague cuando la duda, el miedo y la desmotivación parecen asfixiar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Aumenta la fe de tus hijas, aumenta la fe de tus hijos, Señor. Oh, que podamos esperar en ti, que podamos esperar en ti. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor, yo decreto que yo no desmayo, yo sigo adelante, luchando por esta restauración, porque sé que mi milagro viene, la restauración viene en camino, yo lo decreto, que la restauración viene en camino, Señor, viene en camino, oh Dios, porque yo creo y estoy segura, dígale, que voy a ver la bondad tuya en la restauración de mi matrimonio, en el aquí y en el ahora, acá, en la tierra de los vivientes, Señor. Aleluya. Padre Dios, toda duda, todo miedo y toda desmotivación, ahora, echamos fuera de tu pueblo, los echamos fuera de tu pueblo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de duda,
todo espíritu de miedo y todo espíritu de desánimo, todo espíritu de desmotivación, todo espíritu de desgano, los atamos, los encadenamos y los echamos fuera, fuera de acá de Jael, fuera de cada una de tus hijas y tus hijos, y los enviamos al abismo sin retorno en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu pueblo Jael se llena de fe, se llena de fe, se llena de fe. Aleluya. Señor, estamos seguros, 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 Señor, que viene en camino eso que esperamos. Oh, sí, Señor. Estamos convencidos de eso que no vemos, Señor, pero sabemos que viene. Sabemos que viene. Oh, sí, Señor, porque esa es la fe. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, aleluya, Señor, aleluya, te amamos, te adoramos, aleluya. Mira, Señor, este número, este grupo, este pueblo numeroso en esta reunión. Señor, que tu gracia, tu favor y tu bondad estén presentes, Señor, en cada vida, en la restauración de cada matrimonio. Aleluya, 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 aleluya. Dice nuestra hermanita Yailin, antes de estar en Jael estaba en otro lugar, en otro ministerio, y pues me decidí, dice, solo quedarme con el grupo Jael, porque sé que es lo correcto y se habla conforme a la palabra del Señor. La gloria sea para el Señor. Otra hermanita dice, esperaré en ti, oh Dios, tu gracia he probado, en ti he confiado. Aleluya, aleluya. Dice mi hermana Tere, este viento del adulterio y la indiferencia en mis hijas muy pronto va a parar, eso se va a detener. Amén, mi hermana, es así, porque yo avanzo con la mirada puesta en el Señor. Y agregamos acá, y no me hundo, no me hundo, no me hundo ni con la duda, ni con el temor, ni con la desmotivación. Aleluya. Aleluya. No podemos leer todos los mensajes de la llamada porque son tantos. Oh Señor, gracias Cristo, precioso. Oh Señor, decretamos restauración matrimonial para cada uno de los 90 matrimonios acá representados en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo lo creemos y lo declaramos sabiendo que serás tú el que lo va a establecer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adelante, mi hermanita Alejandra. El Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Gracias, amado Padre, por esta unción, por esta sabiduría tan grande, Señor, que le has regalado a nuestro pastor terrenal, Señor. Bendícelo, Señor, síguelo protegiendo, prospéralo en todos sus ministerios, Señor, en su vida, en su familia. La gloria sea para ti. Señor, con la gloria sea para ti. Regalado, Señor, con las bendiciones, prospéralo, Señor. La gloria sea para ti, Señor. Su salud, Señor, su garganta. Gracias, Señor, gracias. En tu nombre bendecimos a nuestro amado pastor, Señor. Gracias por la palabra hermosa que nos has regalado, Señor, por esta palabra llena de fortaleza, de sabiduría, de unción, de ánimos. Gracias, mi Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso. Gracias, Señor, por permitirnos honrarte, Señor, recordando tu hermoso, hermoso sacrificio en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos participar de ello, por permitirnos hacer este lavatorio de pies, Señor, que al igual que nuestros hermanos Sánchez, un día podremos estar haciéndolo, Señor, realmente con nuestros cónyuges. Gracias, gracias, mi Señor. Recibe nuestras alabanzas como ofrenda de gratitud y adoración. Gracias, mi amado. Aquí está.
debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí está. Aleluya, gloria al Señor. Para todas aquellas hermanas y hermanos que nos ven y escuchan alrededor del mundo, les invitamos para que se comunique con nosotros. Si ya se comunicó, vuélvase a comunicar, por favor. Acá dejamos nuestro WhatsApp. Suscríbase a nuestro canal si no se ha suscrito. Active la campanita. Si esta enseñanza le gustó, dele like. Compártalo con cuantos matrimonios usted conozca, con cuantos matrimonios usted tenga contacto. Comparta nuestros videos. Invitamos a todas aquellas hermanas y hermanos para que se hagan sembradoras y sembradores de este ministerio. Yo sé que Jael es de bendición para su vida. Entonces siembre en tierra de restauración. Tenemos tantos proyectos en la presencialidad como también en la virtualidad, pero en cuanto a la presencialidad, necesitamos que usted sea sembrador mensual de este ministerio para que podamos llevar a cabo la obra del Señor en la presencialidad. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.